Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases. Entonces, nos habíamos quedado en metabolismo, hicimos los ejercicios de metabolismo. Ya subí este documento, por favor rectifiquen. Bueno, de hecho, pues al ver este video, automáticamente se van a dar cuenta de que esto ya está. ¿Sí? Entonces, esto ya está en la plataforma. Quedó de esa manera. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir con el libro. Nos habíamos quedado en el metabolismo y en energía, energía que sería el tema general, que prácticamente es el capítulo 6. Nos toca el capítulo 7, perdón, mi computadora está fallando, aquí está. Capítulo 7, jóvenes, no está en programa, ¿sí? Movimiento circular y gravitacional. Nos toca ya equilibrio y rotación. Entonces vamos a ir al capítulo 8 ya ahí vamos en según nuestro cronograma, ¿sí? Bueno, entonces sería cuerpo rígido, traslación y rotaciones. Básicamente, bueno, esto de la rotación se va a referir al movimiento circular o rotacional. Esto es las vueltas que da un objeto, ¿sí? Esto no lo vamos a tocar, ¿sí? No nos interesa. Lo que nos interesa va a ser esto, ¿sí? Momento de fuerza, que sería el 8.2, momento de fuerza, equilibrio y estabilidad. Esto es lo que nosotros tenemos en el programa o en el cronograma que estamos llevando a cabo. Entonces, primero vamos a dar la conceptualización de esto. ¿Qué es un momento, sí? Entonces, momento. Entonces, vamos a definirlo. Si quieren, leámoslo acá, dice. Veamos qué dice acá. Dice, al igual que el movimiento translacional, se requiere una fuerza para producir un cambio de movimiento. Esto no nos interesa, este párrafo. La razón del cambio del movimiento depende no solo de la magnitud de la fuerza, sino también de la distancia perpendicular y la acción rotacional. La línea de acción de fuerza, aquí no nos habla todavía del momento en sí. Bueno, se los voy a explicar acá mejor, ¿sí? Entonces vamos a agarrar un dibujito acá de una persona. Teníamos uno por acá. Sí, lo voy a copiar. Lo voy a colocar. Voy a seguir aquí. Bueno, imaginemos que aquí hay una persona y que esta persona tiene en sus manos, ¿sí?, algún objeto, ¿sí? Lo está agarrando, ¿sí? Entonces, imaginémonos que son ustedes, ¿sí? Están agarrando acá este objeto de por sí, solo por estar acá en el universo. Esto tiene una cantidad de materia, ¿sí? Tiene una masa m, cualquier masa. Si ustedes sostienen el libro de esta forma, bueno, el libro, me estoy pensando en mi mente que es un libro, sí, digamos que sea un libro. Entonces, si ustedes sostienen el libro de esta manera, ¿sí?, van a sentir un cansancio aquí en los músculos, en los brazos, ¿sí?, por estarlo sosteniendo de esta forma. Entonces, pregúntense ustedes, ¿sí?, ¿qué pasaría si en lugar de sostener el libro de esa manera, venimos y lo sostenemos como para abajo? Entonces, perdón, vamos a ver. Entonces, ya lo vamos a sostener ya no de esa forma, sino acá, ¿sí? Como que aquí está la mano, ¿verdad? Aquí está esta es la mano. ¿Sí? Aquí está, ahí está. Más o menos se entiende. Pero nosotros lo tenemos sostenido de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si pensamos la analogía esta, vamos a ver si encuentro una imagen acá mejor en internet para que podamos representarlo de mejor manera. Vamos a ver, persona con libro caminando. Voy a hacer que aparezca algo así, no lo sé. Aquí está. ¿Sí? Entonces la persona, ¿sí? Vean acá, aquí está. ¿Sí? Si sostenemos los libros de esta manera, ¿sí?,
nos va a cansar menos, por ejemplo, sostenerlo acá. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo que sucede es que acá existe un momento, ¿sí? ¿Y qué va a ser entonces el momento? ¿Sí? Voy a tratar de escribir aquí la conceptualización del momento. Aquí está el internet. ¿Qué nos aparece acá? Acá en el internet. Momento de torsión. Torque. Ubicado. ¿Sí? Vamos a ver acá. Momento de torsión. Dice introducción de momento de fuerza magnética. Bueno, fuerza magnética. Eso no nos interesa todavía. Todo el centroide. Diseño de máquinas. Está muy complejo esto. Busquémoslo en el Google normal. Concepto. Entonces veamos acá. Aquí está. Torque momento. De una fuerza es la capacidad de una fuerza para provocar un giro. Entonces, perdón, aquí sería acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá esto va a tener lo que nosotros ya sabemos, hacia abajo, un peso. ¿Sí? Un peso W. Este doble peso W es igual a masa por gravedad, que sabemos que es igual a una fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Este peso viene y hace el efecto para abajo. Entonces, ¿qué hace acá? Desde este punto, ¿sí? Lo que hace es hacer o tratar de hacer girar esto como para acá, así como que aquí estuviera esto fijo, ¿sí? De hecho está fijo, que es nuestro hombro, y si nosotros quitamos la fuerza, ¿qué sucede con esto? Que se mueve acá, de esta manera. Entonces, ese efecto que sucede debido a este peso es el momento, ¿sí? Esto está haciendo como que girar acá al brazo de la persona, ¿sí? Si esta misma persona, vamos a poner otro ejemplo para que entendamos mejor en sí qué es el momento. Esta misma persona viene y sostiene de acá, ¿sí? Por ejemplo, una varilla de hierro, por ejemplo, un pedazo de madera, un palo de escoba, por ejemplo, que lo sostenga acá, va a ser difícil poderlo sostener, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que este objeto tiene una masa y por consiguiente también tiene un peso. Entonces, este peso sabemos que está actuando para abajo, acá. Entonces tenemos el peso. ¿Y qué está sucediendo acá? Este peso, ¿sí? Nosotros lo estamos sosteniendo con las manos y el peso lógicamente quiere venirse para abajo y nosotros lo sostenemos. Entonces lo que sucede es que genera como un giro, como que fuera un reloj, que aquí no se mueve y esto gira y vendría prácticamente a hacer esto que voy a hacer acá. Entonces aquí, perdón, aquí viene y lo que genera esto está acá, que empieza a girar. Si el suelo no estuviera, esto girará, ¿sí? De esta manera hasta aquí, ¿sí? Porque entonces acá el peso viniera y estuviera para abajo, ¿sí? Entonces, como tiene el peso, quiere hacer esto para acá. Lo mismo sucede acá con el libro, ¿sí? Vean qué va a suceder acá, ¿sí? Viene, y esto lo que va a querer hacer es, perdón, no moví la flecha, ¿sí? Lo que va a querer hacer es esto, ¿sí? El peso viene para abajo, pero cuando va por acá, por ejemplo, ¿sí? Vean qué pasa acá. El peso no está de esta forma, ¿sí? El peso está para abajo, ¿sí? Entonces vean cómo va cambiando acá, ¿sí? Conforme el brazo va girando, nosotros acá tenemos el peso, que sería una fuerza, ¿sí? Y esto viene para acá. Entonces,
Esto recordando el concepto de que el peso siempre va a influir hacia abajo. Cuando ya está el brazo de esta manera, entonces el peso viene aquí, de esta forma, ¿sí? Para abajo, ¿sí? Entonces vean acá, esto ya no puede seguir girando. Como esto ya no puede seguir girando, ¿sí? El efecto que teníamos acá cuando el brazo estaba recto, ¿sí? Cambió, ya no es lo mismo, ¿sí? Ya es diferente. Entonces, ¿sí? Este efecto que nosotros estamos sintiendo, ya sea agarrando el libro o agarrando acá, debido al peso y el giro que esto quiere hacer, eso es el momento, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? Dice, momento de una fuerza, dice, el momento de torsión, torque, que es lo mismo, momento de torsión o torque, es lo mismo, ¿sí? De una fuerza, es la capacidad de una fuerza para provocar un giro, ¿sí? Entonces, ¿qué giro genera esa fuerza? Vean acá, viene acá, está esto, y la fuerza que hace, quiere hacer un giro. Pero ahora pregunta, o pregúntense ustedes, ¿sí? ¿Qué pasar si esta fuerza estuviera aquí? ¿Sí? Que sería prácticamente esto. ¿Qué pasar si la fuerza está aquí? En el mismo lugar donde se generaba el giro, por así decirlo. ¿Sí? Ya no genera giro. ¿Sí? Entonces, eso no genera momento. Entonces, para ir aterrizando, en el concepto de momento sería una fuerza aplicada y que sea capaz de realizar un giro, que sea capaz de generarle vueltas, por así decirlo, ¿sí? De generarle vueltas. Imagínense que esta fuerza fuera constante, que no es una fuerza de la gravedad, sino que es una fuerza que por X razón, por ejemplo, imaginémonos algo ficticio, que aquí sea un propulsor y genera una fuerza para abajo. ¿Qué va a pasar acá? Que la persona pues primero se va a lesionar y esto querría estar girando y girando y girando debido a la fuerza que genera el propulsor, ¿sí? Por ejemplo, eso lo podemos ver, veamos acá qué nos da de ejemplo. Por ejemplo, vean acá esta llave, ¿sí? Quiere darle vuelta, si le queremos dar vuelta al tornillo que está agarrando, le aplicamos una fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace girar a la llave y es lo que genera un momento, ¿sí? Vamos a ver, solo pongamos un momento de torsión. Vamos a ver qué imágenes nos aparecen. Un montón de cosas acá. Y vean acá esto. Esto viene y aquí un motor que lo hace girar. Entonces gira y gira y gira y una fuerza que lo está girando. Entonces sí, esto se mantiene en constante rotación debido al momento que le provoca el motor que está acá. ¿Sí? Bueno, esto. Bueno, aquí está lo de la llave. Esto no. Bueno. Entonces, momento, vamos a decir que es fuerza que sea capaz de realizar un giro. Un giro. Para que exista momento, tienen que existir. Para que exista momento, deben de existir tres características. Perdón, aquí existir tres características. ¿Sí? Las cuales son, ¿sí? Número uno, ¿sí? Para que exista tiene que haber una fuerza aplicada. Si no hay fuerza, no existe momento. Ahorita vamos a ver por qué. Número 2, tiene que existir una distancia a la cual se aplica la fuerza. Vamos a ver estos tres. Y la otra es la fuerza aplicada. Este es muy importante. Bueno, la fuerza aplicada debe de, ¿cómo sería? De estar. No, la fuerza debe aplicarse mejor así, más técnico. Debe aplicarse a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Estas tres características deben de existir para que exista momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la fórmula de momento? ¿Sí?
fórmula de momento vamos a llamar M para nuestro curso de mayúscula, que va a ser a la fuerza que se aplica multiplicado por la distancia. ¿Sí? Esta sería la fórmula. Fuerza por distancia es la fórmula general de cualquier momento. ¿Sí? Fuerza por distancia. Entonces veamos acá. Si nosotros sabemos cuál es el peso, que es la fuerza, ¿sí? Nosotros vamos a poder encontrar el momento. ¿Por qué? Porque ¿de dónde está girando esto? Esto gira de acá. Como gira de acá, la distancia que aparece acá en la fórmula es desde donde se está generando el giro hacia donde está la fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces el giro se está generando aquí en el brazo, aquí está la fuerza aplicada, entonces la distancia que hay desde acá para acá, esa es la distancia que nos pide la fórmula. Y la fuerza, ¿sí? Pues es la fuerza que se está aplicando. ¿Sí? Entonces la fuerza, pues simplemente se coloca ahí en la fórmula y ahí existe. Entonces ahí se calcula, perdón, el momento. Entonces vean acá, primero tiene que haber una fuerza aplicada, porque si no hay fuerza aplicada, por ejemplo, por ejemplo, bueno, eh, digamos que estamos aquí analizando desde el punto de vista del libro, ¿sí? Cuando el objeto está aquí totalmente horizontal, ¿sí? Lo voy a poner horizontal nuevamente. Aquí. Perdón, no me funciona esto. Voy a tratar de poner horizontal. Ahí está. Cuando tenemos esto acá, ¿sí? Entonces imaginemos que quitamos el libro, ¿sí? Entonces ya no hay peso. Entonces, ¿qué sucede acá? No hay masa, entonces, ¿qué está pasando acá? Únicamente lo que estamos sosteniendo en nuestro brazo. ¿Cansa? Sí cansa, porque ya no existe el momento del libro, pero sí existe, perdón, ya no existe la fuerza, ya no existe la fuerza del libro, pero sí existe la fuerza que genera el peso de nuestro brazo. ¿Sí? Si nosotros analizamos, el peso del brazo también viene para abajo. Entonces estaría acá, ¿sí? Y nos va a cansar, ¿sí? Pero estamos hablando solo del libro. Entonces, ¿qué pasó? El momento que genera el libro, ¿sí? ¿Qué fuerza genera aquí el libro? Entonces, cero. ¿Sí? Entonces, no hay momento porque cero, que es la fuerza que genera el libro por la distancia. Distancia sí hay aquí donde estaba, ¿sí? Aquí imaginaria, porque ya ni está el libro. ¿Sí? Entonces, esa sería la distancia, pero no hay fuerza. Vean acá qué más dice, distancia a la cual se aplica la fuerza. ¿Por qué? Porque vean acá, ¿de dónde está girando esto? Está girando en este punto, ¿sí? ¿Y dónde está el brazo? ¿Sí? Pero ¿qué sucede acá en este punto? ¿Sí? En este ejemplo. Acá es donde se está dando el giro, ¿sí? Según lo que empezamos a analizar. Y el peso viene para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué distancia hay entre la fuerza? ¿Sí? Perdón, entre el giro y dónde está el peso. El peso viene aquí en todo esto. ¿Sí? Entonces ahí no hay una distancia. ¿Sí? Entonces no hay distancia. Sí hay fuerza porque está el libro, ¿sí? Pero no hay una distancia, entonces el momento es cero. ¿Sí? Entonces no existe momento. ¿Sí? Entonces, y el último requisito nos dice que la fuerza debe estar aplicada en un ángulo de 90 grados. Vean entonces. De aquí para acá es donde está nuestro punto de interés y aquí está la fuerza, ¿sí? Y la fuerza nos dice que tiene que estar aplicada aquí a 90 grados, ¿sí? Esto no es perdón, es acá, ¿sí? Debe de existir 90 grados, ¿sí? Aquí. Si la fuerza no está aplicada a 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, que en lugar de estar acá la fuerza, ¿sí? La fuerza alguien lo está jalando acá, ¿sí?
alguien está jalando aquí el palo de la escoba o la madera, el hierro que tengamos ahí, ¿sí? Vean, la fuerza está aplicada aquí. ¿Hay distancia? Sí hay distancia. ¿Hay fuerza aplicada? Sí hay fuerza aplicada, ¿sí? Pero la fuerza está a 90 grados, no está a 90 grados. El efecto que vamos a sentir nosotros de haber estado sosteniendo la escoba o el palo de escoba, ¿sí? Únicamente con nuestras manos, va a ser diferente a que alguien lo jale, ¿sí? Son dos circunstancias diferentes, porque cuando alguien lo jala, en ese instante, en ese momento, en esa situación, no hay momento, ¿sí? Porque la fuerza no está a 90 grados, entonces no cumple. Entonces, por favor, esto es muy importante, ¿sí? Que la fuerza debe aplicarse a un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, veamos qué sucede si la fuerza entonces está aplicada así, ¿sí? Y aquí entonces esto va a tener un ángulo acá, aquí, ¿sí? Y aquí va a estar una fuerza que le vamos a llamar fuerza F, ¿sí? Ponerle un nombre. Aquí va a existir una fuerza F. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Si esto estuviera de esta forma, vean que sabemos que la fuerza se puede descomponer. La fuerza se va a descomponer entonces en un vector en el eje y se va a descomponer, me salió más o menos esa flecha, en un vector también en el eje X. Entonces vamos a tener nosotros acá la descomposición, que vamos a tener una fuerza en Y y vamos a tener una fuerza en X, ¿sí? Descomponiendo esta fuerza general, ¿sí? Cerramos acá el triángulo, este que es opuesto, que sería el X, que lo dibujé aquí, pero es el opuesto, sería seno, porque este es lado opuesto. Entonces aquí sería la magnitud que tenga esta fuerza por el seno, ¿sí? El ángulo. Y esta sería como el lado adyacente, acá. ¿Sí? Si cerramos aquí no me salió muy bien esto. Si cerramos acá, esto sería adyacente, ¿sí? Entonces sería coseno. Entonces vean acá, ¿qué pasa al descomponer la fuerza? Esta fuerza en X no genera momento porque no está a 90, pero esta fuerza de acá, esta de aquí sí está a 90. ¿Hay una fuerza? Sí, que sería la fuerza en Y. ¿Hay una distancia de aquí hasta aquí? Sí. ¿Donde se está dando el giro? Sí. ¿Y está aplicada a 90? Sí. Entonces, el momento que va a generarse acá, ¿sí? Si hablamos de momento, es esto, la fuerza en Y, ¿sí? Esto sería lo que nos genera el momento. Y esta, lo único que hace es jalarlo, ¿sí? Jala. Entonces, ¿qué pasa si de repente una fuerza por X circunstancia está aplicada para acá? Va a sentir esta persona que lo están jalando y va a sentir que esto se está yendo para arriba también, ¿sí? Entonces, esto que se está yendo para arriba le genera aquí momento, ¿sí? En su brazo, ¿sí? Para este lado, y esta le genera tensión, ¿sí? Que lo está jalando, ¿sí? Y entonces, por favor, cuando existan circunstancias donde la fuerza está aplicada a cierto ángulo, por favor descompongan la fuerza y verifiquen cuál es la fuerza que está actuando a 90 grados con respecto al punto donde nosotros estamos considerando el momento, ¿sí? Entonces veamos acá, por ejemplo, que estaba viendo yo que hay algunas, unos ejemplos. Vean, por ejemplo, este, ¿sí? Miren la fuerza con la que jala aquí la persona es de 80 newtons, pero lo está jalando a un ángulo de 60 grados. Y nos dice que esto tiene 12 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos acá? Descomponemos. La componente en Y es 80 por el seno de 60. Entonces acá sería la fuerza que iría acá, que es la que sí va a estar a 90, sería 80 por el seno de 60, ¿sí? Para que cumpla con estas tres características, ¿sí? Entonces sería, perdí, aquí estamos, 80 seno de 60, ¿sí? Y de aquí para acá la distancia 12 centímetros. Entonces, si quisiéramos encontrar acá el momento, vean que está bien fácil, si ya entendemos el concepto.
Entonces decimos así, 90 grados sería la fuerza que está acá, descompongo esta, que si tengo mi componente, sería 80 seno por 60 por punto 12, ¿sí? Y ya tengo el momento. Entonces, cuando sea ese tipo de situaciones, donde hay ángulos, por favor, hay que verificarlo, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que genera torsión? ¿Sí? Excelente. Entonces, entonces sigamos acá. Bueno, entonces, cumpliendo las características, nosotros podemos encontrar un momento. ¿Qué dimensiones va a tener esto? ¿Sí? Dimensiones. ¿Qué dimensional? Sí, dimensional. Digamos, si tenemos nosotros que momento es, perdón, aquí le puse 2 puntos, la costumbre de ponerle 2 puntos en ocasiones. Bueno, esto va a estar dado en, ¿sí? Fuerza, sistema internacional, newtons, por la distancia, que es, voy a ponerlo, ¿sí? Bueno, por sería la distancia, que sería metros. Y esto nos da newtons por metro, ¿sí? Y para momentos, sí, no vamos a tener algún valor como platicábamos de los joules, de los newtons, no tenemos algo específico. Ahí simplemente se queda como newtons por metro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculemos algún valor de momento, lo que teníamos acá de esto, y sería 80 por el seno de 60 por punto 2, y ese resultado sería, no sé, bueno, no sé, si quieren resolvámoslo acá. Sería 80 por el seno de 60 grados, perdón, sería aquí, 60 grados, y esto multiplicado por punto 12. Y esto nos da entonces 8.31. Ese sería el momento. Y esto, vean, acá 80 son newtons, ¿sí? Voy a poner que estos newtons, sí, vamos a ver. Estoy aquí rótulos, creo que era. Esto es una unidad, perfecto. Y estos son metros. Y esto entonces, esto es... mira, no funciona aquí. Por 0.12 metros. ¿Sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, el programa me está diciendo que son joules, ¿sí? Joules, ¿por qué? Porque fuerza por distancia son joules también, ¿sí? El trabajo es fuerza por distancia, que serían newtons por metro y nos da joules, pero fuerza por distancia, fuerza newtons por metro, ¿sí? También no son joules, eso es otra unidad y eso es un momento, ¿sí? Entonces, por favor, no lo vayan a confundir con el trabajo, ¿sí? Por favor, entonces, cuando se exprese el momento, cuando hagamos cálculos de momento, vamos a colocar newtons por metro. Estas son las dimensionales, ¿sí? Newton por metro. Si estamos en este sistema internacional, si estamos en el sistema inglés, ¿sí? Entonces, el momento para el sistema inglés va a ser igual a libras por pies. Libra por pie o libras por pies. Sería esto en el sistema inglés, ¿sí? Entonces, de esas dos maneras lo vamos a manejar, o con sistema internacional o con sistema inglés, ¿sí? Entonces, de esa manera encontramos nuestros momentos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar si en lugar de estar aplicada una fuerza, estuvieran aplicadas muchas fuerzas? Como por ejemplo, imaginémonos que aquí hay una fuerza aplicada para acá,
Vamos a dibujar otra, por ejemplo, para acá. Y una para abajo también. ¿Sí? Vamos a dibujar esta. Esta va a ser para abajo. Vamos a... No me entiende aquí el programa. Ahí está. Entonces, aquí, ¿sí? Imaginémonos esto, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar lugar aquí a una fuerza 1, a una fuerza 2 y a una fuerza aquí 3. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces vean acá, si donde esto gira es aquí, ¿sí? Entonces vean, de aquí para acá, ¿esta fuerza genera un momento? Sí. De aquí para acá va a existir una distancia, ¿sí? De donde gira para donde está, una distancia. No se mira muy bien esto, mejor lo voy a quitar. De aquí para acá hay una distancia, de aquí para acá hay otra distancia y de aquí para acá hay otra distancia. Entonces, esto nos genera varios momentos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos genera varios momentos? ¿Sí? Lo que tenemos que analizar es realizar una suma de momentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa suma de momentos? Para empezar, nosotros tenemos que decidir, así como hemos decidido con casos anteriores, los signos, para dónde es positivo y para dónde es negativo. En fuerza decíamos que a la derecha positivo y a la izquierda negativo, también para aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá con el momento? El signo lo vamos a colocar dependiendo hacia dónde gira. ¿Qué quiere decir? Vean, que si, digamos que es esto, que si esto va a girar en este sentido, ¿sí? Para acá, ¿sí? El momento gira para acá, que sería a como van las agujas del reloj, nosotros le podemos asignar signo positivo o signo negativo. Como nosotros queramos, al final los resultados son los mismos, pero nosotros decidimos hacia dónde. Nosotros para el efecto del curso vamos a decidir que cuando gira a como va el reloj, ¿sí? Esto va a tener signo negativo a como va el reloj. Y cuando gira en contra de las agujas del reloj, esto va a ser un momento positivo. Así lo vamos a definir nosotros para el curso. O veamos cómo lo define el libro mejor, ¿sí? Vamos a ver. Momento. Y hay unos ejemplos. Y esto lo vamos a resolver en la siguiente clase. Quiero ver el libro. Sí, el libro, vean aquí. Gira aquí. Este es el punto donde gira. Y el músculo genera una fuerza y lo hace girar entonces en contra de las agujas del reloj. Entonces el libro lo toma positivo porque aquí no hay signo negativo, ¿sí? Entonces por simple intuición estoy viendo acá que lo está tomando de esa manera. Entonces cuando gire en contra de las agujas del reloj, signo positivo. Y cuando gire a favor de las agujas del reloj, signo negativo, ¿sí? Pongámosle el libro otra vez a este cuate acá para comprender lo de los signos. Aquí vean, el peso viene para abajo. ¿Para dónde se girar esto? En contra de a favor de las agujas del reloj, momento negativo, ¿sí? Vean acá en este punto, ¿sí? Esta fuerza se descompuso en esta, no genera momento, esta sí, y en base a este punto lo hace girar en contra de las agujas del reloj, entonces sería signo positivo, ¿sí? Veamos el ejemplo que teníamos acá, vean esto, lo hace girar de aquí para acá, en contra de las agujas del reloj, entonces es signo positivo. Si fuera que gira a favor de las agujas del reloj, simplemente nosotros tenemos que ponerle su signo negativo, ¿sí? Yo lo multipliqué aquí por -1 porque aquí el programa no sabe para dónde está girando esto, pero yo poniéndole por -1 solo para que me salga un signo negativo, entonces hay que colocárselo, ¿sí? Yo se lo puse aquí solo para que pudiéramos darnos cuenta que los momentos
en la respuesta pueden darse con signo negativo o con signo positivo, ¿sí? Entonces, va a depender ese signo de para dónde esté girando. Continuando acá, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vean que acá esta genera un momento 1, momento 2 y momento 3, ¿sí? Aquí esto va a tener un ángulo, pongámosle el ángulo aquí, en este lado, ¿sí? De aquí para acá, no funcionó. Vamos a ver. Está raro esto, que se mueve extraño. Ahí está. Entonces de aquí para acá está el ángulo, ¿sí? Un ángulo, no sé cómo sale el símbolo acá de ángulo, lo voy a copiar de acá. Símbolo, ángulo, teta. Sería este. Entonces acá, esto va a tener un ángulo. Acá, está algo exagerado. Ahí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A partir de este punto que le voy a, por ponerle un nombre al punto, le voy a poner punto A. ¿Sí? Punto A. A partir de acá del punto A, nosotros hacemos entonces una suma de momentos. ¿Sí? ¿Sí? Y esto nos va a dar entonces un momento, que le vamos a llamar momento resultante. Y el momento resultante va a ser igual a la suma de momentos. Como que fueran suma de, la analogía sería como que fuera suma de fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumamos los momentos. Este momento 1, vamos a decir que de aquí para acá hay una distancia 1. Entonces, ese momento 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1, ¿sí? Este de acá, de aquí para acá, una fuerza, una distancia. Y este sería negativo porque vean que este momento lo está haciendo, esta fuerza lo está haciendo girar a como van las agujas de reloj. Entonces le ponemos acá su signo negativo, ¿sí? Este otro de acá va a tener una fuerza 2 y una distancia 2 que va de aquí hasta acá. Entonces sería, voy a ponerlo acá sin su signo, fuerza 2 por distancia 2, ¿sí? ¿Qué signo va a tener? Como lo hace girar en contra las agujas del reloj, entonces es signo positivo, ¿sí? Y este otro de acá sería, ¿sí? La fuerza 3, pero como la que genera momento es esta que está acá, ya explicamos, ¿verdad? Que es la que está a 90 grados, entonces sería la componente en Y. Entonces sería la fuerza 3 por, perdón, aquí es por, en este caso es opuesto, sería por fuerza 3 seno del ángulo, ¿sí? Por la distancia 3, que sería la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí? ¿Y qué signo va a tener esto? Esto tiene una componente, dijimos, que va a estar acá, ¿sí? La componente Y, que es la que genera el momento, ¿sí? Sería la fuerza 3, solo que en Y. Y esa fuerza 3 es igual a F3 seno del ángulo, ¿sí? El que tengamos acá por 3. Entonces, la distancia 3, por la distancia 3. Entonces, de aquí para acá va a haber una distancia 3, entonces esta la hace girar en contra, entonces esto de aquí, perdón, sería positivo, ¿sí? Entonces, si esto tiene números, solo lo resolvemos y vamos a encontrar el momento resultante, ¿sí? Podemos decir que en A. Momento resultante en A, por ponerle un nombre, ¿sí? Y así es como se calcula entonces un momento resultante, ¿sí? Si esto tuviera 10 fuerzas, pues a cada fuerza hay que analizarle cuál genera momento. ¿Cómo analizamos cuál genera momento? Porque cada una de las fuerzas tiene que cumplir con estas características, ¿sí? Si no, en el pastel. Bueno. Entonces, vean acá. Bueno, o mejor otro ejemplo. Digamos acá. Analicemos nuevamente. Acá existe una fuerza que le va a generar a esto un momento.
¿sí? Acá, pongámosle aquí la fuerza. Aquí está la fuerza. Y esto de aquí para acá, entonces, tiene una distancia, mide una distancia D. ¿Sí? Esto de aquí para acá. Entonces, si nosotros analizamos desde este punto que le voy a llamar punto, punto E, por ponerle un nombre, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál sería el momento en E? ¿Sí? Momento resultante en el punto E va a ser igual a la fuerza por la distancia y va a ser positivo porque gira en contra de las agujas del reloj, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros nos analizamos desde este otro punto? Así que le voy a llamar F. Entonces vean qué va a suceder acá, ¿sí? Si yo hago mi sumatoria de momento resultante desde el punto F, ¿sí? Aquí veamos las características. ¿Hay fuerza aplicada? Sí hay fuerza aplicada. ¿Está a 90 grados? Sí está a 90 grados. ¿Y hay distancia? Aquí es donde distancia no hay. ¿Qué distancia hay desde el punto que nos interesa a donde está aplicada la fuerza? Distancia 0, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar que la fuerza que tengamos por 0, cualquier número multiplicado por 0, nos da 0. Entonces, no hay momento. ¿Qué va a suceder entonces? Que a nosotros nos va a interesar, ¿sí? Desde qué punto vamos a analizar nuestros momentos. Si desde este punto, desde este otro punto, o tal vez desde otro punto intermedio, por ejemplo, tal vez a la mitad. Le voy a poner acá H, voy a ponerle un nombre. Pues vean qué sucede acá exactamente, ahí a la mitad. Sumatoria de momentos con respecto entonces ahora a H, ¿sí? Perdón, que voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Con respecto a H igual a 0, pues ¿qué sucede acá? La fuerza, desde este punto de aquí para acá, hay una fuerza, sí. ¿Está aplicada a 90 grados? Sí. ¿Y hay una distancia de aplicación? Sí. Entonces desde H está la fuerza por la distancia, pero ¿qué distancia va a ser acá? Si está a la mitad de dividido 2, ¿sí? La distancia que exista dividida entre 2, y esto entonces ya nos va a dar un momento, ¿sí? Que no va a ser 0. Entonces vean, puede ser acá, desde este punto, de aquí, de cualquier punto de acá, del que nosotros queramos. ¿Sí? Por lo general, no siempre, pero por lo general, en la mayor parte de los casos, es conveniente hacer la sumatoria o encontrar el momento desde un extremo, ya sea de aquí o de acá, ¿sí? Vean, aquí le puse F de igual que la fuerza, ¿verdad? Pero lo voy a cambiar acá. Voy a poner G mejor, para que no confundamos esta F con ese G. Entonces, sumatoria de momentos con respecto a G sería acá, ¿sí? De esta fuerza. Pero ¿qué pasa si entonces ahora existe otra fuerza en el otro lado? ¿Sí? Y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza 2. ¿Sí? Fuerza 2. Entonces vean, esto es para la fuerza F. ¿Qué va a pasar para la fuerza 2? ¿Sí? Analicemos ahora. Fuerza 2. Sumatoria de momentos con respecto a E, pero para la fuerza 2, ¿sí? Sería fuerza 2 por la distancia. Aquí, esta fuerza 2 no le genera momento. ¿Por qué? Porque no hay distancia. Entonces la distancia sería 0. Entonces, ¿sí? Para la fuerza 2 no le genera ningún momento, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado o qué pasa entonces si ahora si hacemos el momento resultante desde G, ¿sí? para la fuerza 2, ¿sí? Desde aquí para acá, esta fuerza, ¿sí? Está a 90 grados, ¿sí? Fuerza y hay distancia, ¿sí? Entonces sería fuerza 2 por la distancia. Y esto entonces ya no va a dar 0, ¿sí? Hay momento desde G. ¿Y qué pasaría? Aquí me confundí. Este sería, perdón, desde aquí es donde me confundí. Desde E. De momento desde E. Perdón.
Sí, perdón, no, era desde G. Ahí estamos, perdón, sí, estamos bien. Ahora, ¿qué sucede? Si hago sumatoria de momentos, pero no para la fuerza 1, la fuerza F, sino que para la fuerza 2. Veamos, va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque está la mitad, la fuerza 2 por la distancia, que sería la D dividido 2, ¿sí? Y ahí nos da el momento, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto, jóvenes? A que dependiendo de dónde nosotros nos situemos, así cambia el momento, ¿sí? Porque para aquí en el punto E, la fuerza 2 no genera momento, pero la fuerza F sí genera momento, ¿sí? Si nos paramos en el centro, ¿vean? Esta fuerza genera momento y esta fuerza genera momento. Entonces aquí podríamos hacer inclusive la sumatoria de momentos en H, ¿sí? Hagámoslo, ¿para qué? Sumatoria de momento resultante con respecto de H. Tendríamos la fuerza por la distancia, la fuerza esta F por la distancia de medios, y desde este punto, ¿sí? Aquí, este sería, va en contra de las agujas del reloj, positivo. Y este de acá sería, lo voy a colocar acá, bueno, primero veamos para dónde gira, gira a favor de las agujas del reloj, entonces este se convierte en momento negativo, que sería igual a la fuerza 2 por la distancia dividido entre 2, ¿sí? Y este sería el momento resultante, ¿sí? Que nos está generando en H, ¿sí? Este lo voy a colocar aquí. Bueno, ahí se queda. Entonces, por favor, cuando estén resolviendo ustedes ejercicios, tomen en cuenta todas esas características que les estoy explicando, ¿sí? Vean, veamos ya lo último para terminar este video. Vamos a colocarle una fuerza F, por ejemplo, aquí, en cualquier punto, ¿sí? Y esta otra fuerza F, la vamos a colocar por acá también, en otro punto, ¿sí? Y aquí vamos a tener, entonces, un punto, ya me molea, punto A, y, y aquí, un punto P, ¿sí? Entonces, vean, aquí en A, analicemos de A. ¿Qué pasa acá? Va a haber una distancia de aquí para acá y una distancia de aquí para acá, ¿sí? Vean, de aquí para acá hay momentos, sí, porque hay distancia, hay fuerza y está aplicada a 90 grados. Esto lo hace girar aquí desde A en contra de las agujas del reloj. Entonces, este momento es positivo. Y de aquí este también lo hace girar en contra de las agujas del reloj, entonces es positivo. Veamos qué pasa en B. Este lo hace girar a favor de las agujas del reloj, entonces es negativo. Por eso es muy importante considerar de dónde estamos sacando esos momentos. Por eso es importante indicar de dónde se está tomando en cuenta ese momento, ¿sí? Porque y vean este otro acá, ¿qué sucede? Lo hace girar a favor de las agujas del reloj con respecto a B. Es positivo. Entonces, perdón, es negativo. Entonces, con respecto a B, estos dos momentos, estas fuerzas que generan momentos, van a ser negativos. Y con respecto a van a ser positivos, ¿sí? Entonces, por favor, siempre hay que tener en cuenta de dónde estamos realizando nosotros la sumatoria de momentos, ¿sí? Perfecto. Entonces, básicamente esto es lo que explican acá. Ustedes pues léanlo, por favor, analícenlo, ¿sí? Analicen los ejercicios, ¿sí? Vean, acá es lo que les decía yo, como la fuerza. Entonces nosotros también el torque o el momento lo sumamos. Esto todavía no hemos llegado. Todavía no, vamos a verlo todavía después, ¿sí? Bueno, excelente, entonces prácticamente estamos ahí con la conceptualización de momentos. Aquí pues yo les expliqué un poquito más amplio, ¿sí? Pienso que un poquito más amplio y una forma más comprensible de cómo está acá en el libro, ¿sí? Igual léanlo, por favor, léanlo. Excelente. Bueno, entonces básicamente ese sería el concepto de momento, jóvenes. Quedamos acá con con esta clase y nos seguimos viendo, nos seguimos
y seguimos interactuando en el siguiente video. Pasen un feliz día.